Damos la bienvenida vía Skype desde Washington, D.C. a Alexandre Meira da Rosa, vicepresidente de Países del Banco Interamericano de Desarrollo. Vicepresidenta, buenos días y bienvenido. Buenos días, Janet. Es un gusto estar con ustedes. Bueno, están presentando todo este plan para poder ayudar a levantar a los distintos países miembros del Banco Interamericano de Desarrollo en medio de esta pandemia que estamos viviendo y que cada día nos hunde más, no solamente por el problema de salud, sino también por las consecuencias en el plano económico. ¿Cuál es la fórmula que el BID ha pensado? No sé si es una fórmula general o podemos pensar en una fórmula, por ejemplo, para un país como el Ecuador, que va a tener un 10% de retroceso en su economía este año, que tenemos un desempleo que sube cada día, hay 250.000 personas que están reclamando ante el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por haber sido despedidos, en donde estamos endeudados enormemente tratando de arreglar nuestras deudas con los acreedores, en fin, no vemos como un panorama muy claro. ¿Hay alguna fórmula para nosotros? Mire, Janet, es una región muy diversa, ¿no? Efectivamente, como dices tú, hay temas comunes que hemos visto en esa crisis, ¿no? Primero, Latinoamérica posiblemente va a ser la región más afectada en el mundo por el COVID. Ya estamos en 600.000 casos, ¿no? En segundo lugar, creo que la región, lo que la pandemia hizo a la situación en la región fue apuntalar y hacer aún más evidente problemas estructurales que ya vivía la región anteriormente. Entonces, por ejemplo, tú mencionabas la cuestión del endeudamiento y de la situación fiscal difícil. Eso solo se hizo aún peor. Hemos visto quedó mucho más claro las deficiencias de nuestros sistemas de protección social, los sistemas de salud. Hemos visto también que el problema del empleo y de la productividad se hizo todavía más grave. Entonces, las soluciones que vemos pasan en líneas generales por atacar esos tres grandes bloques de problemas que la región ya tenía antes de la pandemia y que ahora se hacen absolutamente necesarios trabajar sobre ellos. ¿Y cuáles serían como parte de esas políticas, si usted nos podría explicar? Porque no sé si pueden ser políticas generales, dado las particularidades que tiene cada país. Correctísimo. O sea, yo creo que el diagnóstico puede ser general, pero la acción tiene que ser específica país a país, ¿no? Pero sobre todo la cuestión fiscal y de endeudamiento, esa sí es un tema común y cuyas políticas son fundamentalmente semejantes entre los países, ¿no? La región ya venía en un proceso de disciplina fiscal, de consolidar sus cuentas fiscales. Ecuador era un ejemplo claro, y esa fue una agenda que tuvo que posponerse, y tuvo que posponerse correctamente. Durante la pandemia, los países tuvieron que entrar a financiar el apoyo social, los bonos sociales, el apoyo de dar crédito a las empresas, y lo hicieron correctamente. Pero es muy importante que esa política no se perenice, ¿no? Porque no es sostenible. Es importante volver a tratar sus problemas fiscales estructurales. Ecuador ha dado un paso importante en los últimos días, en realidad, cuando anunció un acuerdo en principio con sus bonistas para reestructurar su deuda, ¿no? Ojalá eso se lleve a cabo. Sería un paso muy importante que da Ecuador, y yo creo que otros países de la región también mirarán los temas de su sostenibilidad de deuda, de su sostenibilidad fiscal. ¿Cuál es el país que más preocupa al BID? Yo creo que toda la región nos preocupa mucho, porque esa es una crisis sin precedentes. Absolutamente sin precedentes, y no hay ningún país de Latinoamérica que ha pasado sin problemas por ella. Nos preocupa particularmente el hecho de que ahora vemos el impacto en los números de crecimiento, pero el impacto en los números sociales vendrán un poco más adelante, y creemos que esos números van a ser muy duros. O sea, ¿cuál es el impacto, por ejemplo, sobre la educación, de la suspensión de las clases, de las clases vía online? La efectividad va a ser la misma.
cuáles son los empleos que fueron destruidos pero que nunca más volverán en el mundo post-COVID, cuál va a ser el impacto de ese proceso sobre nuestros jóvenes y cómo recapacitarlos a las nuevas oportunidades que se van a abrir al mundo post-COVID. Las empresas, o sea, cómo asegurar que nuestras empresas que generan buenos empleos formales se mantengan a flote, se mantengan vivas durante esa pandemia, pero al mismo tiempo que no protejamos empresas que ya no deberían más, ya no eran eficientes mismo antes de la pandemia. Entonces, más que un país, nuestra preocupación son con temas específicos que son comunes a todos ellos. En el tema de educación, por ejemplo, que nos preocupa a todos por los cambios en el sistema que hemos tenido que enfrentar, la adaptación que no ha sido fácil para niños y padres de familia, también para los maestros, la falta de cobertura de Internet en zonas principalmente de grandes necesidades, pues se prevé que va a haber un impacto en la calidad de la educación. En ese sentido, ¿qué podemos esperar del BID? ¿Cómo nos puede ayudar? ¿Está pensando en líneas de crédito especiales para poder solucionar estos problemas, principalmente, por ejemplo, de cobertura, de digitalización de los países? ¿Cuál es la fórmula ahí? Sí, Janet, estás correcta. O sea, también enfatizó más claro las deficiencias de acceso a la gente a determinados servicios, ¿no? La educación, el tema de digitalización, acceso a Internet es fundamental. O sea, bien, las personas que tenían acceso a la Internet pudieron seguir trabajando desde sus casas. Las que no tenían acceso a Internet o trabajaban tenían un trabajo que no se podía ejecutar, sufrieron o tuvieron que seguir muchísimo. Bueno, hablemos sobre lo que podemos hacer. O sea, hemos visto algunos países en la región, por ejemplo Uruguay, que ha invertido en el pasado muy fuertemente en la digitalización, en la transformación digital de su gobierno, de su educación. Entonces, cuando la pandemia llegó, ellos pudieron moverse rápidamente al mundo virtual sin una pérdida sustantiva en la calidad de educación, porque ya tenían sus currículums preparados para la enseñanza a distancia. Entonces, es una lección para los países invertir fuertemente en la transformación digital de los servicios públicos que prestan. No solo en la educación, lo mismo en salud, en telesalud, en los servicios que prestan al ciudadano, que eso sea cada vez más en línea. Ahora, eso va a depender también de una inversión muy poderosa en infraestructura digital. Y eso ha sido una prioridad del BID ya hace varios años, ¿no? Y la cual estamos poniendo a la disposición de la región recursos, tanto al sector público como al sector privado, para llevarlos adelante. En Ecuador este año prestaremos más de $600 millones, ¿no?, en apoyo a la recuperación económica y a la transformación de su infraestructura. Ahora, si bien se ha extendido la mano al Ecuador y han venido créditos de los multilaterales, necesitamos más dinero. En ese sentido, y viendo todavía las consecuencias que recién estamos empezando a sentir por esta falta de digitalización del país, hay un proyecto y hay un plan aquí en el Ecuador, pero no estamos seguros de que haya el financiamiento que pueda realmente alcanzar a atender todas las necesidades que hay en este tema específico de educación, para centrarnos allí. El BID está dispuesto, luego de la demostración que hizo el Ecuador al hacer un acercamiento a sus acreedores, al estar llegando ya a un acuerdo con parte de ellos, hay una buena calificación por parte del Fondo Monetario Internacional en este sentido. El BID también podría estar en esa línea y podría abrir nuevas líneas de crédito para poder enfrentar todas estas necesidades. Sin duda, mire, el Ecuador hoy es nuestro quinto mayor cliente. De los 26 clientes que tenemos en la región, mayor cliente. La relación con el país a lo largo de todos los años ha sido muy buena, impecable, yo diría. De manera que yo no veo por qué el BID no pueda en el futuro cercano abrir otras líneas de crédito a Ecuador, particularmente si Ecuador avanza en la reestructuración de su deuda y en su trabajo con el Fondo Monetario Internacional.
En otras áreas, digamos, el área de educación es un área que preocupa no solamente a nivel del Ecuador, sino usted ya lo ha dicho, a nivel regional. Otro tema que enfrenta como consecuencia de la pandemia la región es la parte del desempleo. Muchas empresas se han ido a la quiebra, el Estado ha tenido que achicarse, así hablamos en el caso ecuatoriano, ha tenido que achicarse y todavía es necesario achicarlo más. Tenemos también ya un problema de desempleo que venía de antes. En ese sentido, ¿qué alternativas le ve a usted? ¿Qué pueden hacer los países para poder generar empleos que sean a largo plazo, que sean formales y que realmente puedan brindar una calidad en la vida de las personas y también una contribución efectiva a la reactivación económica de la región? Tú tocas un punto muy importante, que es la cuestión de esa vinculación entre educación y empleo, ¿no? Yo creo que toda la región de Latinoamérica, pero también y Ecuador no es distinto en eso, pasa por un reto de productividad. O sea, primero, de cómo aumentar la productividad de nuestros sectores, pasa por necesita una transformación productiva, ¿no? Si quiere. Bueno, pero la pregunta es, ¿cuáles son las capacidades que van a demandar esas nuevas oportunidades, una vez que se transformen productivamente o a lo largo de esa transformación? ¿Cuáles son las capacidades que van a necesitar nuestros jóvenes, nuestros trabajadores tener, ¿no? Entonces, lo importante y algo que el banco se ha dedicado mucho es de tratar de identificar, y eso es país a país, cuáles son las oportunidades de transformación de esas economías, traducir eso en capacidades que los trabajadores tendrán que desarrollar y después apoyar la construcción de currículums, ¿no? No solo en la enseñanza ¿no? La capacitación técnica, para que sobre todo los jóvenes se puedan preparar a esa nueva realidad. Nosotros tenemos que prepararlos, darles esas capacidades que hoy, que creemos que en el futuro van a ser los que nos demanden mucho más. Dicho eso, la pandemia ha abierto oportunidades a los países también, ¿no? No fueron solo retos. Lo que vemos es que, por ejemplo, las grandes cadenas de valor no van más a tener su suministro dependiente de un solo país. Es decir, una gran empresa de tecnología americana, por decir algo, o de otro sector, creemos nosotros que va a pensar 2 veces a partir de ahora en tener toda su cadena de suministro dependiente de un solo país. Porque si ese país es afectado por una crisis, por una pandemia, su cadena de suministro queda muy poco resiliente. Entonces va a buscar oportunidades en otros lugares. Entonces, ¿cuáles son las oportunidades para Latinoamérica en ese contexto? ¿Y cómo eso nos puede ayudar en esa transformación productiva que hablaba? Por último, señor vicepresidente, quisiera saber cuáles son las proyecciones que tiene el BID. Digamos, estamos analizando ahorita, recién viendo el inicio de estas consecuencias de una pandemia que todavía no sabemos cuándo tendrá fin. Estamos esperando que haya una vacuna, estamos esperando que haya una medicina que pueda de alguna manera curar, que eso dicen que no, tal vez no va a ser posible, pero de una vacuna. Y todavía estamos en ese camino, no hay claridad tampoco en ese sentido de atacar a la pandemia y encontrar una solución. ¿Cómo ven ustedes todas las consecuencias que traerá la pandemia? ¿Cuáles son las proyecciones? ¿Cuál será el impacto en el mundo? Aparte de lo que se está mirando a términos inmediatos, digamos a lo que finaliza este año. Mire, las proyecciones de crecimiento, de caída en el crecimiento son profundas. O sea, como yo dije, es una crisis sin precedentes. Nosotros estimamos que Latinoamérica va a caer de cerca de 9,5% y con sus 3 mayores economías, Brasil, México y Argentina, con caídas cercanas al 10%. Por lo tanto, es una expectativa muy mala para 2020. Tampoco creemos que vaya a haber una recuperación rápida, ¿no? Entre los economistas está el uso de las letras, si es una recuperación en B, ¿no? Es una recuperación rápida, es una recuperación en U, que toma más tiempo abajo. Y creemos que va a ser más bien una recuperación en U en la región, una recuperación más lenta, por las razones que le dije al inicio.
O sea, la región ya entró en esa pandemia con problemas muy graves y va a salir de esa pandemia también una región más pobre, más desigual y más endeudada, ¿no? Entonces, recuperarse de ese agravamiento de esos problemas estructurales nos va a tomar tiempo, lamentablemente, y va a tomar el esfuerzo colectivo del sector privado, gobiernos, entidades multilaterales como la nuestra, y también una concertación política relevante de distintos grupos políticos en cada uno de los países. Perfecto, muchísimas gracias, señor vicepresidente de Países del BID, Alexandre Meira da Rosa. Muchas gracias por este contacto y por lo que nos ha podido compartir, sobre todo en las oportunidades que podría tener la región en el tema digital para poder mejorar su educación, para poder mejorar sus contactos y poder, digamos, mirar aquellas industrias que nos puedan brindar oportunidades para reactivarnos económicamente. Gracias y que tengan un buen día. Muchas gracias, Janet. Un buen día a todos. Muchas gracias.